Bueno, vamos a comenzar entonces con el módulo de sucesiones, el módulo 4. Vamos a dar algunas indicaciones de las cosas que aparecen en este capítulo, estas primeras definiciones. Para empezar, bueno, si nosotros tenemos una lista ordenada, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, esta lista ordenada de números, que se supone que sigue, uno puede identificarla como una lista de números impares, digamos que serían los primeros números impares positivos. Entonces, se trata de encontrar de qué manera nosotros podemos decir quién sería el número que sigue en esta sucesión de números, o cuál sería un número que esté en una posición cualquiera. Nosotros hacemos una asignación de el primer número va a ser el 1, el segundo número va a ser el 3, el tercer número es el 5, el cuarto número es el 7, el quinto número es el 11. Entonces, ¿cómo sería encontrar el sexto número? Bueno, el sexto número para nosotros es fácil, podría ser el 13, que es el siguiente número impar, pero ¿cómo encontramos uno cualquiera en una posición cualquiera? Porque esta lista está ordenada. Entonces, si nosotros identificamos que el 1 podemos expresarlo como 2 por 1 menos 1, el 3, podemos expresarlo como 2 por 2 menos 1, el 5 podemos expresarlo como 2 por 3 menos 1. Entonces, lo que estamos viendo es qué asignación podemos darle a cada uno de los números en función del orden de los números naturales. Así, si este es el tercero y es 2 por 3 menos 1, el número que está en la posición 4 será 2 por 4 menos 1. Es decir, que este número es el que nos va indicando la posición en la que aparece el número en la lista. Entonces nosotros podríamos decir que un número n, en la posición n, vamos a poner acá, el número en la posición n va a ser el número 2 por n menos 1. ¿Sí? De esta manera, lo que nosotros hacemos es definir lo que se llama una ley de formación, digamos, de esta sucesión de números. A esto se lo llama sucesión, y una sucesión va a ser, entonces, una función, vamos a escribirlo acá, una sucesión va a ser una función con dominio en los números naturales, recuerden que utilizábamos esa notación para los números naturales, codominio en un conjunto A, en principio cualquiera. Nosotros vamos a trabajar en general con codominio en los números reales. Pero entonces esto de que sea una función y cómo identificamos esta sucesión como una función, sería como identificarlo si nosotros tenemos a los números naturales de este lado. Acá observemos que los números naturales nosotros los estamos tomando a partir del 1, eso varía de acuerdo a los textos, hay textos que lo toman a partir del 0, nosotros los vamos a tomar a partir del 1. Entonces, si ponemos el dominio de los números naturales y después ponemos un codominio que va a estar en los números reales en general, la asignación que hicimos acá sería al 1 le corresponde el 1, al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde el 3, al 3 le corresponde el 5, al 4 le corresponde el 7. Acá, por supuesto,
hay muchos más números. Esto, volviendo un poco a la teoría de funciones, sería decir que el codominio de esta función va a estar en los números reales, pero su imagen van a ser solo los números impares positivos, además en este caso, ¿no? Entonces, ahora nosotros no vamos entonces a llamar siempre, bueno, es una función f de n, nr. Lo que vamos a hacer es nombrar a estos números, a la imagen de la función, con una letra y un subíndice. Entonces vamos a decir que en nuestro caso a sub 1, ahí no se ve, vamos a escribir acá, en nuestro caso a sub 1 es el 1, a sub 2 es el 3, a sub 3 es el 5, a sub 4 es el 7. Entonces, indicando con un subíndice, ya le estamos dando el orden en el que aparece en la sucesión. Entonces, vamos a nombrar con una letra minúscula, en general usamos la A, la B, pero podría llamarse de cualquier manera, a los términos de la sucesión. Y vamos a decir que cuando definimos, como en este caso, una expresión para un término cualquiera en una posición n, vamos a decir, por ejemplo, acá que nos quedaría a sub n igual a 2 por n menos 1. A este término se lo llama término general de la sucesión o término enésimo de la sucesión, porque está dependiendo de un valor n. Por supuesto que esa letra n es arbitraria. Nosotros podríamos definirlo también como a sub k igual a 2 por k menos 1, y es exactamente lo mismo. Acá es importante aclarar, acá no lo puse, vamos a ponerlo acá, que este valor k es mayor o igual a 1. Acá habría que decir n mayor o igual a 1. Es importante aclararlo para indicar a partir de qué número empieza. Después, ya diciendo que es una sucesión, se entiende que esos n son números naturales. Entonces, de esa manera nos queda definida en forma explícita una sucesión. Es el término general y esta sería una definición explícita de la sucesión. Bueno, entonces, la cuestión entonces va a ser encontrar, dada una lista de números en orden, cuál va a ser esa expresión de término general de la sucesión. Por ejemplo, entonces, si nosotros tuviéramos los números 3, 6, 9, 12, 15, ¿cómo encontramos ese término general? Entonces podemos intentar, no es que sea fácil encontrarlo, en algunos casos es más fácil que en otros, pero da trabajo encontrar el término general. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos que el 3 es el que está en la primera posición, al 3 lo podríamos escribir como 3 por 1. Miramos el 6 y decimos, bueno, pero el 6 lo podemos escribir como 3 por 2. El 9 lo podemos escribir como 3 por 3. El 12 lo podremos escribir como 3 por 4. Recordemos que ya habíamos visto de qué manera nosotros podíamos expresar en un conjunto, por ejemplo, por comprensión, al conjunto de los múltiplos de 3. Bueno, en este caso estamos haciendo algo parecido. En vez de ponerlo en un conjunto, es la sucesión de números, pero en definitiva su definición va a ser la misma. Entonces, en este caso podemos decir que esta sucesión, si la llamamos a sub n, la podemos expresar como 3 por n, siendo n un número natural mayor o igual a 1. Entonces, acá hemos encontrado esa definición explícita de la sucesión. Hay distintas formas de definir una sucesión. A nosotros las formas que nos van a interesar van a ser las formas explícitas y la forma recursiva, que ahora vamos a ver también de qué manera podemos definir una sucesión de ese tipo.
Por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora otra sucesión, lo voy a escribir acá, otra sucesión que sea 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. Bueno, otra vez identificamos que el primer número de la sucesión le corresponde al 1. El segundo número de la sucesión le corresponde al 1 medio. Este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Entonces, podemos pensar que si llamamos a esta sucesión B sub J, por ejemplo, esta sucesión se define como 1 sobre J. Otra vez, para todo J mayor o igual a 1. Encontramos una forma explícita, otra vez, de esta sucesión. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la sucesión 1 menos, vamos a poner 2, 2, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32. ¿Qué pasa ahora con esta sucesión? Bueno, lo más fácil es decir, pensemos primero en esa sucesión sin el signo menos. Pensemos qué pasaría si nos dieran esa sucesión toda positiva. Entonces, como el primer número corresponde al 2, ¿cómo puedo escribir el 2 en función del número 1? Y lo podría escribir o como 2 por 1, es cierto que es 2, pero también lo podría escribir como 2 a la 1. ¿Qué pasa si miramos el 4? El 4 lo podemos pensar como 2 por 2, y también es cierto que es 2 a la 2. Pero cuando miramos el 8, ahí ya 2 por 3 no nos sirve. Entonces, es más factible que esta sucesión lo que esté haciendo es elevar a una potencia natural el número 2. De esta manera, en principio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la expresión de 2 a la n. Si a esta sucesión la llamáramos c sub n, tendríamos 2 a la n. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa sucesión quede con signo alternado? Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros teníamos menos 1 al cuadrado, ese número da 1. Y si tenemos menos 1 al cubo, ese número da menos 1, ¿no? Esto es menos 1 por menos 1, por eso queda positivo. Sin embargo, menos 1 por menos 1 por menos 1 da menos 1. Entonces, pero eso no pasa solamente con el 2 y con el 3. Menos 1 elevado a cualquier potencia par da 1. Y menos 1 elevado a cualquier potencia impar da menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es multiplicar este número por menos 1 a la n. Si multiplicamos el 2 a la n por menos 1 a la n, todo lo que hacemos es poner un signo más o un signo menos al número 2 a la n. ¿Sí? Y otra vez, esto va para n mayor o igual a 1. ¿Sí? Esta va a ser la definición explícita de la sucesión. Fíjense, ¿cómo hago yo para ver si está bien lo que hice? Bueno, cuando pongo el 1, digo c sub 1 me tiene que dar 2 a la 1 por menos 1 a la 1, es decir, menos 2, es cierto. Cuando pongo el 2, tengo 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, o sea que esto es un 4 y esto es un 1, me da 4 positivo. ¿Sí? O sea, yo tengo manera de ver y volver sobre la sucesión que tengo para ver si está bien definida la sucesión. ¿Qué pasa si ahora, en vez de esa sucesión así como está, tuviera un cambio y el ejemplo fuera que tengo la sucesión 2 menos 4, 8 menos 16, y fuera esa la sucesión? ¿Cómo arreglo esto? Porque si yo uso la misma definición, el primer número es menos 2.
Entonces, como yo quiero correr ese signo menos, ¿qué hago? Digo, bueno, entonces la primera vez yo ahora voy a definir una sucesión A sub K, y digo, está bien, es 2 a la K. ¿Y cómo arreglo lo del signo? Cuando K vale 1, yo quiero que acá tenga un número positivo, tenga un valor más. Entonces lo que voy a hacer es al menos 1, en vez de elevarlo a la K, lo elevo a la K más 1. Así, cuando K vale 1, esta potencia vale 2 y me queda positivo. Cuando K vale 2, esta potencia vale 3 y me queda negativo. ¿Sí? Entonces yo tengo manera siempre de alternar ese signo, aunque mi sucesión esté empezando con el 1. Acá tengo que indicar K mayor o igual a 1. Siempre tengo esa manera de hacerlo. ¿Qué pasa ahora si me dan una sucesión, por ejemplo, que fuera 1, 1, 2, 3, 5, 8? Bueno, esta sucesión tal vez muchos de ustedes la conocen, es una sucesión famosa, ¿no? Tiene prensa esa sucesión. Si la conocen, se llama sucesión de Fibonacci. Y esa sucesión de Fibonacci, ¿qué particularidad tiene? Bueno, yo acá podría decir, bueno, mira, el primer término es un 1. El segundo término también es un 1. Y a partir del tercero, ¿cómo se construye? Bueno, a partir del tercero se va a construir haciendo ¿qué cosa? Fíjense que el 2 es 1 más 1, el 3 es 2 más 1, el 5 es 2 más 3. Entonces, a partir del tercer término se construye sumando los dos términos anteriores. Entonces, ¿cómo indico eso? Bueno, un término cualquiera en la posición n va a ser el término anterior, pero la anterior a n es n menos 1, más el anterior a n-1 va a ser a sub n menos 2. ¿Sí? Entonces, esta definición, que es la definición de la sucesión de Fibonacci, con los dos primeros términos 1, hay que decir que esta parte de la definición comienza en 3. Comienza en 3. Los dos primeros quedan definidos afuera de esta forma que se llama recursiva. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de una definición recursiva de la sucesión. ¿Por qué se llama recursiva? Bueno, porque recurre a términos anteriores. ¿Cuál es la desventaja de esto? De tener una definición de esta manera. Bueno, que si yo ahora me pregunto cuál es el término A sub 100, y bueno, el término A sub 100 va a ser igual al término 99 más el término 98. Está bien, pero si estos términos no los conozco, no tengo manera de calcularlo. Entonces tengo que tener calculados todos los anteriores para poder hacer esta cuenta. En cambio, en la definición allá del ejemplo 4, si yo en esta sucesión quiero saber el término A sub 100, ¿quién sería ese A sub 100? Bueno, vengo acá y digo, esto es 2 a la 100 por menos 1 a la 101. Reemplazo K por 100, y esto es hacer una cuenta. Esa cuenta será más trabajosa, menos difícil de calcular, pero esta cuenta se puede hacer. En cambio acá, si no tengo calculados esos términos, no sé cuánto da el término A sub 100. Entonces, dos ejemplos distintos, de distintas sucesiones. Esta es su forma explícita, y por eso la ventaja de este tipo de definiciones, porque podemos calcular cualquier término solo con hacer una cuenta. Y otro ejemplo de una sucesión que tiene en este caso dada una forma recursiva en su definición.